El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El derecho de familia es una rama del derecho privado que regula las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de una familia, así como sus relaciones con terceros. Abarca temas como el matrimonio, la adopción, la tutela, la guarda y alimentos y la disolución del matrimonio. Un tema muy amplio donde duraríamos largos días en tratarlo, pero que hoy en Protagonistas en Acción, la doctora Natalia Estefany Medina Galvis, especialista en este y otros de gran relevancia, nos va a contar a grosso modo sobre los cambios e implicaciones legales que conlleva esta rama del derecho. Así que no se muevan, en instantes regresamos. Doctora Natalia, bienvenida a Protagonistas en Acción. Para nosotros es un placer contar con su presencia y sobre todo abarcar en ese tema tan importante como es el derecho de familia. Muchas gracias, Sofía. Muy buenas tardes para todos o buenos días o a la hora que estén viendo el programa. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo especial a toda la comunidad comunera. Bueno, doctora, empecemos conociéndola a usted un poco para que los socorranos sepan quién es Natalia Estefany Medina Galvis, su trayectoria profesional y hablemos un poquito de usted. ¿Quién es usted? Bueno, Sofía, Natalia es una mujer abogada, especialista en derecho constitucional, derecho administrativo y derecho de familia. Tengo maestría en curso en derecho procesal con énfasis, por supuesto, en tutela de derechos y también hago parte de una alianza jurídica, la primera alianza jurídica en el nororiente colombiano que se llama Justicia Sorora. Soy abogada litigante, litigo hace más de 10 años, también hago parte de la lista de conciliadores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, he sido docente universitaria en la UPB de Bucaramanga y además de eso pues soy apasionada del tenis y me encanta también el CrossFit. O sea, como podemos decir coloquialmente, más preparada que un yogur. La verdad, tenemos una persona con grandes conocimientos y en medio de todas esas especialidades que ha hecho, ¿por qué el tema familiar le apasiona tanto? El derecho de familia. Bueno, honestamente, cuando vuelvo y retorno acá al municipio del Socorro, la especialidad o la rama que quería que se expandiera, porque pues también trabajo con mis padres, mi padre lleva más de casi 35 años litigando también, pues no tenía el área de administrativo. De todas maneras, en la oficina siempre hemos tenido casos sobre derecho de familia. Por el azar, de una u otra manera esos casos llegaban a mí y desde luego yo dije no me puedo perder la especialidad y también la idoneidad para poder llevar estos asuntos. A medida de que me fui preparando, pues dije no, tengo que saber también de psicología familiar, tengo que aprender de neuroderechos, tengo que aprender de neurociencia consigo porque el tema de la educación, la formación, el tema de relaciones de pareja, qué acuerdos puedo yo establecer con mis parejas, límites, enfoque, de una u otra manera me empezó a apasionar del tema y dije no, quiero dedicarme única y exclusivamente al tema del derecho de familia, pues veo que es un área que requiere de idoneidad y no puede pasarse desapercibida, pues si bien es cierto, la familia es muy importante. Bueno, contémosle un poco a los socorranos, ¿qué es el derecho de familia? Bueno, en términos... Porque abarca muchas cosas, claro, no podemos, es muy amplio. Yo mirando el tema dije, no, o sea, ¿qué es el derecho de familia y qué abarca, digamos, esa parte? Bueno, la Constitución política en Colombia la define como la base de la sociedad, el núcleo fundamental de la sociedad. Y para mí la familia lo es todo, porque es donde aprendemos principios, valores y nos desarrollamos como seres humanos. Ahí adquirimos todo el paquete y el combo completo. Neurológicamente, de los 0 a los 7 años, nosotros absorbemos los patrones de comportamiento que como adulto vamos a desarrollar consciente e inconscientemente. Entonces, de una u otra manera, si es la base y el pilar de la sociedad, tiene que tener mucha protección,
muchas garantías consigo. Además de hablar de derechos, pues también tiene que haber obligaciones para todos los miembros y roles que se ocupen al interior de la familia. Bueno, ¿cómo especializarse para ser experto en derecho de familia, aún sabiendo que, por decir algo, los abogados especialistas en derecho de familia no solamente tendrán una función, o sea, son como los guardianes de la familia, porque no solamente van a tener la tarea de velar por los intereses, digámoslo así, de menores de edad, sino de papá, mamá y en sí todo el círculo familiar? Bueno, hoy los retos son muy grandes porque la familia ha cambiado. Y la familia tradicional, ya no tenemos una familia mononuclear, sino hay familia extensa, que la familia no solo papá, mamá, hijos, sino los abuelos, los tíos, los primos, esa es familia extensa. También tenemos la familia monoparental, que son las familias de parejas homosexuales. Tenemos también familia la familia que encaja también con el tema los tuyos, los míos y los nuestros, sí, porque de una u otra manera entramos a compartir también con los hijos del otro compañero o compañera, y viene a acrecentarse un poquito el hogar porque pues vamos a tener que establecer ciertas reglas y límites, ¿sí? Entonces hay que conocer el contexto también histórico de dónde venimos, porque Colombia ha tenido muchas controversias y situaciones al interior de conflictos, llamémoslos así, que de una u otra manera han derivado del hogar. Nosotros duramos 50 años de guerra. Y en esa guerra también se veía al interior del hogar. Los castigos antes eran ser azotado o colgado, sí, claro, en una viga hasta que no te sangrara el cuerpo, pues no había castigo, no había educación. Ese era un modelo educativo, la violencia. Entonces, de una u otra manera hemos sido conscientes que ese no es el método de educar o formar a un niño, menos a un adolescente. Entonces hemos buscado otras herramientas, pero pues también se nos ha ido la mano de irnos a la absoluta permisión, que tampoco, por supuesto, ese es el lado. La amorosa firmeza, los límites, los acuerdos, llegar a establecer ciertas normas o conductas que dentro del hogar deben establecerse, porque también deben existir reglas de juego, son importantes para que la convivencia al interior del hogar sea valiosa. Entonces es importante por eso que el profesional del saber jurídico en tema experto en derecho de familia tenga herramientas no solo jurídicas, sino también psicológicas y neurológicas, porque de una u otra manera le va a permitir ser consciente de que si está viviendo esta situación, yo no la voy a tomar personal, pero tampoco voy a ser un indolente de tener en cuenta la situación que está viviendo la otra persona. Esto lo llaman empatía. Entonces, de una u otra manera tengo que desarrollar no solo habilidades gruesas, sino también blandas, que me permitan a mí como profesional prestar un muy buen servicio. Y adicional del tema de eso, no solo basta con tener conocimiento, sino también con destrezas y habilidades. A mí me encanta la conciliación y de una u otra manera soy mediadora, y siempre cuando hago una consulta invito a mis clientes a que hagan terapia, porque de una u otra manera uno no puede destruir una relación familiar por una ira, por una rabia, por un error, porque todos nos equivocamos. O sea, no existe persona perfecta en el mundo que no cometa un error, y no puede ser tampoco de una vez la solución sea separarnos, por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja. Creo yo que podemos buscar la ayuda de un tercero, de un profesional. A veces los abogados también tenemos que tener esas herramientas de decirle, no solo buscar el tema económico y el proceso jurídico, sino decirle, alto, esto se puede solucionar hablando, esto se puede solucionar a través de unos acuerdos. Yo hice un curso en temas de acuerdos con el ánimo de poder ofertar también ese servicio visto desde la perspectiva jurídica también, para que la pareja pueda, no solo en relaciones de pareja, sino también con los hijos, puedan establecer unos acuerdos armónicos para la solución de los conflictos que se presentan al interior del hogar. O sea, doctora, es importante que el profesional en derecho también pueda acceder a ser profesional, digamos, en la parte psicológica, pueda también adentrarse en esa etapa, porque de igual manera, pues la parte legal tiene que ver con económico, en cierto sentido, pero lo emocional, o sea, sí es importante que un profesional de derecho también estudie psicología o algo así para que pueda resolver mejor esa clase de conflictos, porque no es fácil resolver un conflicto, y sobre todo cuando hay hijos de por medio, ¿no? Y menores de edad.
Claro, en los métodos alternos de solución de conflictos encontramos esas herramientas. Yo he recibido capacitaciones en Cámara de Comercio para primeros auxilios psicológicos. He recibido también capacitaciones en algo que me pareció muy volado, y es constelaciones jurídicas, de darnos cuenta que muchas veces nuestros pensamientos, nuestras emociones influyen en el resultado del proceso judicial. Entonces yo tengo que ser consciente de todas estas situaciones, que por más excelente profesional que yo sea y los conocimientos que yo tenga, los resultados van a ser para lo que las partes requieran aprender. Claro, porque uno, digamos, en ese caso tienen que centrarse bien para no equivocarse en la decisión que se va a tomar, ¿no? Porque la decisión que ustedes como profesionales tomen o decidan puede perjudicar de por sí a un menor de edad o al núcleo familiar en sí. Mira, Sofía, esto es un poquito volado y no sé si les vaya a parecer algo extraño, pero los resultados, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y lo he probado. No solamente de decirlo, sino de observarlo. Repito, uno puede ser muy buen profesional, yo podría ser una excelente juez de la República, pero si una parte requiera un aprendizaje, lo va a obtener. Y yo me puedo equivocar. Claro. Y podrá hacer esa equivocación sujeto no porque yo me equivoque por mala persona, sino seguramente porque requieren tanto la persona, operador judicial, como las partes ese aprendizaje. Uno, primero tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos. Claro. ¿Sí? Y dos, repito, el tiempo de Dios no es perfecto, no hay una hoja que se mueva sin la voluntad de Dios. Claro que sí. Entonces, desde luego van a haber situaciones que nos van a generar de pronto alguna incomodidad, algún malestar, pero lo importante es que yo no lo vea como algo caótico o dramático, ni como la víctima, sino hasta dónde me está llevando esta situación, a mi aprendizaje, a mi cambio, a mi crecimiento. Y lo mismo como profesional del derecho, yo soy un instrumento, ¿sí? Repito, hasta donde yo puedo daré lo mejor, pero el resultado va a ser de las partes. Repito, el proceso no es de uno. El resultado que requiera la parte o el aprendizaje que requieran las personas va a ocurrir. Así de pronto a mí no me gusta. ¿Han habido situaciones o casos que usted se haya sentido como impotente de manejar en una situación de familia, de derecho de familia? Uy, sí, en temas de derecho probatorio. No quisiera entrar como a polemizar, pero sí me pareció terrible que tenía un caso donde un ejecutivo de alimentos, donde teníamos que embargar unos bienes. Estos bienes no aparecían a nombre de esa persona, pero esa persona igual tenía posesión de esos bienes. Una vez son retenidos los bienes por estar en posesión del personaje, al interior del proceso llega una situación que me pareció un poco injusta, porque salen pruebas que uno dice, pero ¿de dónde llegaron? Supuestamente arrendado, supuestamente, y pues, Sofía, yo te voy a ser muy sincera, ahí es donde uno dice, necesito todo el dinero del mundo para probar que el documento es falso. Un perito, un muy buen perito, vale para probar efectivamente que el documento fue suscrito de pronto en tiempo extemporáneo a lo que realmente narra el texto. Sí, el perito grafólogo vale un montón, y para poder entrar al proceso a discutirlo yo tengo que hacerlo con pruebas. Entonces a veces uno siente ahí un poquito de impotencia, porque pues el cliente no tiene de pronto la capacidad económica. O sea, estamos hablando de un ejecutivo de alimentos, o sea, significa que la mamá necesita dinero para poderle dar a su hijo. Claro. Entonces llega un momento donde uno dice, ¿cómo es posible que sí tengan plata para contratar el otro abogado que lo defienda y le arme el tuqué planzazo procesal? Y sobre todo que uno dice, en vez de hacer todo eso, ¿por qué no te pones al día? Claro. Que es de las situaciones. Doc, es cierto que en el derecho, pues estamos hablando así como muy en confianza, y esos temas son hermosos, porque a medida que vamos hablando, pues van saliendo cosas que uno le inquietan, ¿no? Y de pronto, así como me inquietan a mí, a los televidentes también les puede inquietar. En el derecho es cierto que no se puede poner el corazón, tiene uno que ir realmente pensando con su cabeza y no con el corazón, porque de igual manera un abogado puede en cierto sentido fracasar, o eso solamente es un tabú. No, mira, yo no puedo decir que yo no tenga mi corazón puesto, lo que pasa es que yo no me puedo poner a sufrir con mi cliente, porque mal haría yo y ya no sería una excelente profesional. Ahora, yo sí, claro, le puedo ayudar a mi cliente como
como les digo, a partir de la empatía. La empatía no significa que yo no deje de ser humana, de sentir, pero no significa que yo vaya a cargarme el proceso como si fuera mío, mi situación, y no ayudar, porque quitaría yo mi objetividad del asunto. Entonces, sí es necesario en el tema del derecho tener un corazón, porque si no sería una máquina insensible y no daría tampoco buenos resultados. Para eso es importante el equilibrio. Pero repito, o sea, la idea tampoco es irse a tomarlo personal y a sufrir con el caso, no. En términos legales, ¿cuáles son los derechos de los padres? Háblenos un poco de los derechos de los padres y aquellos derechos que tienen los hijos. Bueno, algo que me encanta es que como sujetos de derechos, tanto tenemos derechos como obligaciones, y es importante tener claro que los derechos son ese gozo, ese disfruto, ese ejercicio que yo puedo perfectamente de hacer y de tener, y las obligaciones son esas cargas que tienen consigo hasta donde yo llego y puedo llegar. Si bien es cierto, los padres tienen de pronto un poco más de obligaciones que de derechos en términos escritos. Si bien es cierto, todos tenemos el derecho a tener y gozar de una familia, tenemos el derecho, por supuesto, a vivir en un ambiente agradable, a la propiedad privada, ¿sí? Todos esos derechos los tienen los padres. Y también tienen unas obligaciones muy claras para con los hijos, sobre todo en el Código de Infancia y de Adolescencia. Esto es muy curioso, Sofía. Yo me siento con mis clientes y les leo el articulado, sobre todo porque es que ahí se establecen varias obligaciones muy claras con el tema de la educación, la formación, la alimentación consciente y saludable, todo lo que tiene también con la educación sexual y formación, todo lo que tiene que ver con el establecimiento también de del cuidado en el caso de que vean los hijos personas especiales o niños de pronto que tengan alguna enfermedad, cuál debe ser este protocolo, cuál debe ser este cuidado, cuál debe ser pues sobre todo la responsabilidad de papitos para con el niño. Consigo también vienen un montón de cosas relacionadas con el tema de la importancia de las vacunas, de estar al día en el tema de salud, de llevarlo a los controles de crecimiento y desarrollo. Entonces hay un listado grandísimo en el Código de Infancia y Adolescencia. Igual los chiquis tienen ahí su listado de derechos, sobre todo en la Constitución Política, el artículo 44 es el único artículo que habla del derecho al amor. Y lo dice hasta los chiquis, tienen el derecho al amor. Entonces uno diría, ¿y qué es el amor? ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, pues no hay una definición jurídica del concepto de amor, pero sabemos que es ese cuidado, es esa dedicación, es ese bienestar, es ese ejemplo también, porque de una u otra manera papá y mamá deben dar un ejemplo al niño o el cuidador, porque pues puede ser que el niño no crezca con papá y mamá, pero sí es importante que se vea establecido. No tenemos un listado de obligaciones. Es muy amplio eso. No tenemos un listado de obligaciones de cómo tiende tu cama, cepíllate los dientes. Pero todo eso entra dentro para los niños, pero créeme que si yo como papá le recuerdo al niño y tú también tienes un escenario de obligaciones donde tú tienes el derecho a cuidar tu cuerpo, a amarlo, a valorarlo, a respetarlo, porque sí, bien es cierto, tienes todos los derechos del mundo, pero también tienes obligaciones para contigo y con la casa. Enseñarle también a los niños esa parte, ¿no? Que no solamente es cuidar las cosas materiales, sino también uno mismo. Muchas veces se piensa que solamente cuida tus cuadernos, cuida tus cosas, pero se olvidan de su cuerpo en sí. Sí, claro. Bueno, doctora, hay muchos cambios, hay cambios drásticos en las normativas, en el concepto que se tiene de familia, y que el término de familia, pues en cierto sentido, al transcurrir de los años se ha acabado. O sea, la familia en sí se acabó. Usted lo decía anteriormente, ya las familias ya no son como siempre lo hemos visto, papá y mamá, sino puede ser dos mamás, dos papás. Bueno, como vemos ahorita, ¿en qué implicaciones legales ha acarreado, digamos, estos cambios en la parte del derecho de familia? ¿Sí hay implicaciones legales en esos cambios en cuanto a la familia o no? Simplemente se maneja igual, hacia allá dos papás, hacia allá dos mamás. Legalmente, claro. ¿Cómo se ve eso? No hay ninguna desigualdad, al contrario,
las leyes cuando iniciaron a hablarse de parejas homosexuales establecieron que serían tratadas igual como parejas heterosexuales y no habría ninguna discriminación al respecto, entonces no hay ninguna ni exclusión, ningún beneficio adicional en caso de que esto ocurra. No, de pronto sí existe la diferencia de que ya no la familia es construida por un hombre y una mujer de manera libre, porque eso también está esa definición, no me acuerdo, no, en ese momento cuando me preguntaste no lo recordaba, de hombre y mujer de manera libre o jurídica o natural, que hablamos del matrimonio y de las uniones maritales, pero ya no está establecido ese concepto de familia tan cuadriculado, porque la jurisprudencia sí ha logrado desarrollar que el concepto de familia también pueda ser la abuela y su nieto, ¿sí? Que el concepto de familia pueda ser el tío con sus sobrinas o la tía con sus sobrinos, o sea, dependiendo de la situación del entorno y de la situación, porque hoy no podemos pintar la casita feliz de la casa, la mamá, papá y los hijitos, no, porque la situación es diferente, ha evolucionado mucho ese concepto, pero porque la misma sociedad lo ha necesitado. Hoy por hoy pues vemos que también antes era súper discriminado el hecho de que solo existiera la madre cabeza de familia. El niño era burlado, le hacían bullying en el colegio porque tú no tienes papá, tú no tienes papá. Entonces hoy, gracias al tema jurídico, hemos logrado, no se trata de normalizar, sino de comprender que no todos los hogares sucede lo mismo, no todos los hogares son mononucleares. Y eso no significa que esté mal, sino al contrario, tenemos una gran diversidad que nos permite hablar de inclusión, y esto nos va a permitir aceptar las diferencias y no empezar a hablar de la violencia, de críticas, de juzgamientos, y nos va a permitir aceptar que no todos piensan o hacen o actúan como yo o como me criaron en mi casa. Pero doctora, ese cambio de la familia, en cierto sentido, sí ha afectado el entorno o ha afectado el crecimiento de muchos jóvenes, porque si no estoy mal, en este tiempo vemos que muchas familias, muchos niños intentan suicidarse, intentan que porque mire, se dieron cuenta que la mamá no va a vivir con el papá, que ya va a vivir con otra mujer. O sea, esas cosas también en cierto sentido no han sido como no han sido tan buenas, porque han afectado la parte emocional y psicológica de los jóvenes, de los menores de edad. Bueno, las situaciones, o sea, decir que mi papá y mi mamá, si no están juntos, yo voy a inestabilizar mi emoción, pues yo te voy a ser muy sincera, yo tenía una pareja, tenía 30 y tantos de años, y este hombre estaba mal emocionalmente porque sus papás se iban a separar, él no era un niño, y se encontraba psicológicamente mal, pero mal era mal, que yo decía, o sea, yo me quedaba mirándolo, no sé si era por mis conocimientos, porque yo soy de las que digo, es para mí, la relación de pareja es una cosa diferente a la relación de papá, o sea, de padres, ¿sí? Entonces yo tengo que explicarle a mi hijo que si bien es cierto yo, papá, mamá, no puedo convivir porque pronto la convivencia es insoportable o se hace terriblemente difícil, Sofía, honestamente, hablar de cesación de efectos civiles, sobre todo en el matrimonio católico, estamos hablando desde el 92. Eso fue hace poquito. O sea, las parejas se pueden separar legalmente hasta hace poquito. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, hasta hace poquito sí se pueden separar legalmente. Entonces, antes la mujer tenía que salir corriendo si había algo. Y si salía corriendo con sus hijos, se los quitaban. Sí, porque eso era un delito. Entonces, no podemos llevar, o sea, esta situación o estas situaciones de tensión, no podemos achacarlas, sobre todo la inteligencia emocional, no podemos achacarlas a que sean por decisiones que toman otros, porque mi psiquis tiene que comprender que situaciones se van a presentar todos los días. ¿Hasta dónde yo voy a decidir que estas situaciones me afecten? Si mamá y papá toman la decisión de separarse, es mamá y papá, ellos van a seguir siendo mis hijos. Pero yo como mamá y papá tengo la obligación de, si son chiquis, explicarles eso. Ahora el adulto tendrá que ir a terapia, porque tendrá que ir a buscar esas herramientas que de pronto en casa no le enseñaron. Sí, claro.
Pero y que debe ser difícil, ¿no? Sí, claro. Imagínate una persona de 30 años que esté sufriendo una separación de sus padres y que se sienta de pronto a veces culpable o responsable de esa decisión. O sea, uno dice, no, espérate, porque bájale 2 rayitas porque eso no es tu responsabilidad, es la decisión de tus papás. Pero pues si tú te estás sintiendo responsable, ve a terapia. Bueno, Doc, sí, no es fácil manejar esa clase de situaciones después de uno ser adulto. Yo creo que eso trae muchas cosas de verdad emocionales. Bueno, hablando en términos legales, cuando un hijo, digamos, yo tengo mi hijo, resulta que mi hijo se suicida o mi hijo intenta suicidarse, yo como papá, en términos legales, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es mi responsabilidad? Bueno, a ver, si bien es cierto, mamá y papá tienen el cuidado personal de los niños a través de la patria potestad y consigo la custodia consigo, cuando ellos conviven. En términos legales, pues yo no he visto el primer fallo judicial donde digan, eres responsable por el suicidio de tu hijo. No hay responsabilidad así el niño sea menor de edad, porque de igual manera, pues ahorita vemos que yo conocí un caso hace poco en Bucaramanga, que yo vi la niña que tenía me decía, por casualidad, yo he intentado suicidarme 5 veces, 4 veces. Yo le dije, bueno, ¿y su mamá? Dijo, no, yo he hablado con mi mamá es trabajadora social, pero yo desde los 8 años me siento sola. He intentado y no he podido, o sea, se me ha salido de las manos porque yo quiero ya irme con el Señor, decía ella. No hay algo que de pronto pueda, una ley o algo que pueda decirle al papá y mamá, bueno, hay que estar pendiente de su hija, hay que estar en eso. ¿No hay nada legal? No, bueno, es que te entendí mal la pregunta. O sea, repito, yo no he visto un primer proceso donde el hijo se suicide y el padre sea condenado a la responsabilidad del suicidio. Ahora, existe un delito que se llama algo no socorro, espérame. Bueno, omisión a socorro, ya me acordé. Omisión a socorro. Entonces, el no socorrer y el no ayudar puede ser calificado como delito, siempre y cuando, por supuesto, se logre probar. De todas maneras, en temas administrativos, al interior del hogar sí existen herramientas que tanto comisarías de familia como ICBF tienen cuando estos chicos están en peligro. Entonces, comisaría de familia puede aperturar o verificar derechos y consigo si requiere un restablecimiento de derechos, ¿sí? De ser necesario. ¿Qué ocurre acá? Cuando el niño de pronto, a ver, vamos como se dice en etapas. Si yo observo como mamá o papá que mi hijo está teniendo comportamientos extraños, lo primero que yo tengo que buscar es ayuda de un profesional, ¿sí? Claro. Si ya de plano yo no pude con mi hijo y él no acude ni siquiera al profesional porque no quiere, yo tengo que poner una alerta y un llamado sobre todo a la comisaría de familia o al ICBF, dependiendo de la situación, para buscar su ayuda y el acompañamiento también, porque ellos también pueden brindar esto y tendrán que hacer una verificación de derechos, porque si bien es cierto pueden existir padres que no son tan buenos padres. Exactamente. Y abandonan radicalmente a sus hijos y de verdad no les están ayudando y no les están haciendo ningún acompañamiento. Por supuesto pueden darse cuenta y ser reubicados con su familia extensa, con una abuelita, un tío, hasta el padrino lo tienen en cuenta las comisarias de familia. Pero para brindarle protección, este proceso, como te digo, se llama restablecimiento de derechos. Es un proceso que dura súper cortico, 6 meses, donde se establece y se verifica. Es más, ahí también ordenan ciertas medidas cautelares, ciertas medidas de protección, para que se proteja al niño y sobre todo se revise y se analice. Por supuesto, legalmente esto está muy desarrollado. Y es más, el equipo interdisciplinar de las comisarías de familia y del SBF está totalmente capacitado para las situaciones que se presentan con temas de salud mental. Eso es un trabajo como de varias instituciones, claro, ¿no? Que es como, bueno, súper. De igual manera, para aquellas mamás, para aquellas familias que no saben, existen entidades que los pueden ayudar, no solamente a la familia, sino también a los menores de edad en su parte emocional, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias legales, doctora, de la violencia doméstica? ¿Cómo podemos manejar esa parte para que de pronto aquellas mujeres, aquellas personas que están sufriendo con eso, puedan direccionarse o cómo pueden hacer? Bueno, es que acá tenemos una situación un poco compleja. ¿Cuál debe ser la última instancia? Pues siempre decimos que la última ratio o la última decisión la tiene que tomar en el ámbito penal, que es cuando se hablan de delitos.
Si se están presentando situaciones de violencia al interior del hogar, ya sean físicas, verbales, psicológicas, económicas. Ahora no solo las mujeres, ¿no?, las que sufren violencia. Antes era las mujeres, violencia doméstica se pensaba en mujer. Ahora no es así, ahora también los hombres pueden pasar por eso, ¿cierto? ¿Sí hay casos de esos? ¿Hay muchos? Los hombres casi no denuncian. ¿No? No. ¿Les da pena? Sí. O sea, digamos que la situación para el sexo masculino, el verse inmerso en aceptar que está siendo violentado, de pronto para su ego es un poco más complejo, pero es que los hay, eso sí, porque llega un momento donde también la gente colapsa, sí, ¿no? claro. O sea, donde se ve en una situación, es que no creas, la situación de violencia lo lleva a tomar también decisiones fuertes, y es más, el niño herido, en versión hombre, él levanta la mano. Sí, claro. Cuando se ve afectado, pues, y pues de una u otra manera biológicamente, ¿quién pega más duro? Él. Por eso. Entonces, hay situaciones que tenemos que entrar a visualizar y a tener en cuenta porque sí pueden llegar a afectar y sí, uno no puede verlo solamente como la mujer. De todas maneras, tenemos también dentro de un contexto histórico que, si bien es cierto, la mujer sí ha sido más vulnerada claro, al interior del hogar. Bueno, pero hay un direccionamiento para que las mujeres acudan o también acudan en caso de que sientan esa violencia doméstica. ¿Se puede manejar de alguna manera? ¿A dónde pueden direccionarse? ¿Puede haber como una guía? Sí, hay líneas moradas, ¿sí?, líneas de atención a protección de la mujer, y por supuesto de una u otra manera pues ellas también pueden. Bueno, te estaba diciendo que antes sí, de acudir a denunciar penalmente, pues uno puede también con su pareja el diálogo y la comunicación, y lo que te digo, yo soy de las que digo, antes de, bueno, hasta donde tú quieras aceptar, puedes trabajar y construir unos límites, unos acuerdos para mirar, pues oye, te equivocaste, cómo podemos nosotros, porque Sofía, honestamente muchas mujeres ponen la denuncia penal, pero después con lágrimas en sus ojos, ¿cómo se va a llevar al padre de mi hijo sí, a la cárcel? Eso pasa, Doc. La mayoría de personas de pronto no sabemos o no sabíamos, ¿no?, que si yo denuncio ya no puedo devolver esa denuncia, y cuando pasa el tiempo y vienen a capturarlo, no, pero yo ya estoy bien con él, no se puede hacer nada, ¿cierto, Doc? Esa parte me gustaría que usted pues les contara a aquellas personas que muchas veces dicen, no, es como por un escarmiento, como para que como era antes, que lo dejaran de un día para otro y lo voy a escarmentar, pero ellos no saben las consecuencias que traen esa pequeña denuncia de escarmiento. Claro, mire, yo repito, las personas se pueden equivocar, pero la idea es establecer entre ellos la solución de manera directa. Si bien es cierto, yo no admito ningún tipo de violencia, en especial física, me parece el tipo de violencia más gravoso. De todas maneras, la psicológica también es muy tensa, sí, claro, y la económica también es muy compleja, pero todo se puede solucionar hablando. Ahora, yo puedo establecer ciertos acuerdos, ciertas reglas, ciertos límites, y buscar la ayuda de algún profesional. Es más, a tal punto que yo puedo también tomar la decisión de mejor no convivir si llego a descubrir que esta persona no va a cambiar, porque también puedo encontrarme con esa situación. Ahora, si de plano, de entrada, yo ya intenté tantas cosas, pues sí, de una u otra manera, entonces tengo que acudir a la fiscalía para poner el denuncio, pero que esta sea como la última etapa. De una u otra manera, pues yo repito, uno no debería permitir que vaya a ir a los golpes, pero si tú vas a los golpes seguramente porque has aguantado demasiadas situaciones. Sí, claro. Entonces, antes de llegar a esa situación, si tú ves alarmas, o hoy le llaman banderitas rojas, ponle atención a esta situación y no permitas que haya un maltrato verbal, físico. Intenta solucionarlo antes de la mejor manera. Pero si ya de plano esa persona sigue en las mismas situaciones, sé muy consciente de que el delito de violencia intrafamiliar es un delito oficioso, que no admite que yo diga desisto de este delito, porque sí o sí las autoridades tienen que entrar a investigar, porque llega a ocurrir algún tipo o sea, un homicidio, por ejemplo, de una mujer o de un hombre, pues claro, todos los entes van a decir, pero ustedes ¿por qué no investigaron? No, es que ella desistió. No es desistible, no es posible. Bueno, doctora, otro tema importante es la custodia compartida. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, Sofía, importante que sepan el concepto de custodia compartida. Si bien es cierto, esto significa que tanto papá
como mamá se van a ser responsables del cuidado, desarrollo y bienestar del niño. Eso significa que pues ellos rompen lazo como pareja, pero el niño va a poder estar en la casa de la mamá y también en la casa del papá. Para eso es importante que los padres sean conscientes que un niño va a estar un tiempo con ella o con él, ¿sí? O dependiendo si son del mismo sexo, o sea, vaya y venga. Pero en estas situaciones tiene que haber algo súper importante, es que el niño tiene que tener su habitación, tiene que tener lo mismo en un hogar como en el otro, para que no vaya a haber un choque psicológico y emocional. Eso es importante que los padres lo sepan si deciden tener custodia compartida. Importantísimo que haya una excelente comunicación entre los padres. Al no existir una excelente comunicación, imagínate cómo va a ser esa situación para el niño tan tensionante, un tiempo estar con mamá y otro tiempo estar con papá. Esto es para personas que de verdad tengan un desarrollo y sean altamente civilizados, de que no vayan a entorpecer el desarrollo del niño y lo vayan a querer dividir, ¿no? O sea, si ustedes deciden respetar los tiempos y los tiempos acordados. Entonces 15 días puede estar con mamá, 15 días puede estar con papá, una semana con mamá, una semana con papá. Si es así, tienen que tener y ser conscientes los padres que tienen que vivir en el mismo municipio o ciudad, porque pues el niño no va a estar en Bucaramanga o en Bogotá. Doctora, ese cambio como de vivienda, digamos 15 días allí, 15, ¿eso no afecta la parte emocional o del menor de edad? Por eso te explicaba que la habitación tiene que ser igual en un lado y en el otro. Los mismos juguetes que tiene en un lado, los mismos juguetes que tiene en el otro. Los mismos, de pronto, herramientas educativas en un lado, las mismas herramientas educativas en el otro, ¿sí? Por eso es importante, y han existido estudios también psicológicos para poder determinar que efectivamente ellos pueden desarrollar la custodia compartida, porque si bien es cierto, en el desarrollo cognitivo, el compartir con mamá y el compartir con papá o con la pareja que ocupe el rol de padres, debe haber ese acompañamiento, porque de una u otra manera el niño le va a favorecer. Pero lo que sí es importante es que en un lado sea igual como en el otro. Y adicional a eso, que mamá y papá representen una figura de autoridad y disciplina, pero no puedo yo exigir en un lado y en el otro no. Y no puedo en el otro ser más permisivo y en el otro más exigente. Las decisiones entre los dos. Va a haber tensión, exacto. Es importante que la toma de las decisiones se vea, el niño vea que va en una coherencia tanto en un lado como en el otro. Por eso te digo que para tomar esa decisión, quienes opten por la custodia compartida, que es una decisión muy valiosa, muy bonita y amorosa, tienen que ser muy conscientes de que deben tener una muy buena comunicación para la formación y el desarrollo del niño. Bueno, doctora, pues nosotros sabemos que esta área del derecho de familia abarca tantas cosas. Ha sido difícil ese caminar, porque usted es una persona muy joven, y vemos que estos temas son demasiado controversiales, demasiado difíciles de entender, abarcan muchísimas cosas. ¿Cómo ha sido, digamos, el trabajo suyo durante muchos años, y siendo usted, digamos, una persona relativamente joven que maneje casos como estos que son tan difíciles de sobrellevar? Porque la familia es un caso muy difícil, porque no solamente, como lo decía anteriormente, estamos hablando de menores de edad, sino estamos hablando de patrimonios, de papá, de mamá, de abuelos, de todo, un núcleo general. ¿Cómo lo ha visto usted como profesional en el transcurso de estos años? Bueno, los conflictos familiares existen por montones. Y hay gente que lo sabe manejar, hay gente que no lo sabe manejar. Exactamente. Hay gente que se desborda emocionalmente de las situaciones y es más, no está preparada para llevarlas a cabo. Es más, recuerdo un caso ahorita en este momento de una mujer que me contaba que ella no era capaz de superar que su marido lo hubiera engañado, y menos con una persona más joven que ella. Entonces, para mí fue esta situación, pues para mí decirle, oye, pero es que tú eres linda, o sea, tú eres bonita, o sea, tú eres una mujer que todavía está joven y puede realizar su vida, ya sea acompañada o sola, pero lo que tú tienes que sentir es plenitud. Sofía, te voy a ser muy sincera, si yo no hubiera pasado por una experiencia jodida, horrible, incómoda, que me llevó a plantearme la vida, a buscar también herramientas para mí misma, pues yo no podría también poderle hablar así a mis clientes. Sí, porque es que la forma en que usted se direcciona
O sea, uno ve que está empoderada, que está realmente amando lo que hace y como metida en el cuento realmente de lo que, del trabajo que usted desarrolla. Claro, bueno, yo amo lo que elegí y lo amo con todo mi corazón, pero también a veces se me fue la mano. Entonces, al haberse me ido la mano, me excedí en saturar mi cuerpo, en no cuidarme y todo, y eso me llevó a una depresión. En ese momento donde uno puede estar en el patio de los infiernos, un momento caótico, horrible, te estoy hablando año 2012, hace mucho tiempo ya, pero de ahí para allá yo empecé a construir o tener herramientas súper bonitas para conmigo, que por supuesto también comparto con mis clientes, y si ellos desean utilizarlas, pues qué bonito. Les cuento como experiencia personal, les cuento como para que ellos también utilicen ciertas herramientas. Por ejemplo, lo que te digo, el tema de amor propio. Yo como mujer, ¿por qué tengo que hablarme mal o por qué tengo que compararme con la otra? O sea, no, como mujer yo soy merecedora de todo lo bonito y yo tengo que sentirme digna de quien soy y orgullosa de lo que soy. El otro tomó una decisión, pero eso no tiene que ver nada conmigo, habla más de él que de mí. Entonces no me puedo sentir yo mal porque el otro hubiera decidido irse con otra persona, sino, ok, que antes darle las gracias porque te dio la oportunidad de decir, él no te quiere y no va a estar ahí contigo para crecer juntos, porque eso es el fin de una relación, sino como para aparentar o crear algo Pero falso. En cierto sentido, doctora, si uno no está preparado psicológicamente dentro de diversos puntos, esas situaciones de otras personas al llegar a su oficina, al llegar a su despacho, ¿pueden afectarla también a usted como profesional? Mira que al hablar de la energía, si bien es cierto, todos al estar en contacto de situaciones tan tensas, adversas, le dan la posibilidad a uno también de cargarse. A mí me encanta el contacto con la naturaleza, con los ríos. Me gusta a veces ir a un lugar donde yo pueda también soltar. Mira, mi confianza y mi oración todos los días es fundamental, porque sin ella yo no podría. Son armas que dice uno, son valiosísimas, ¿sí? Pero pues eso es de mi enfoque espiritual y formativo, que me han permitido a mí, en vez de cargarme, ser un canal de te escucho, desde donde yo puedo te oriento, te guío a través del saber jurídico, pero si absorbo un poquito, lo que hago es transmutarlo, convertirlo, porque no puedo absorberlo, porque de verdad si uno se carga con eso y se queda con eso, pues para mí sería sería impresionante no poder dormir, por ejemplo, pensando en el caso y cómo lo soluciono, ¿no? O sea, yo también tengo que, lo que te decía desde un principio, aceptar que las decisiones de las partes o de la situación que la parte requiere aprender, pues esa parte también de su proceso. ¿En mí qué corresponde? Estudiar y preparar el caso, actualizarme, los tiempos que requiera el proceso, estar pendiente, que no se me vaya a vencer un término, porque eso hace parte de mi esfera, pero ya no me puedo cargar con la situación, porque sería echarme al hombro responsabilidades que no me competen y tampoco solucionaría nada. Sí, claro. Bueno, doctora, de pronto ya para terminar el programa, con este tema duraríamos mucho tiempo, como lo dije anteriormente. Son muchas cosas que abarca el derecho de familia, pero pues nosotros tenemos corto el tiempo. Pero quisiera que usted se despidiera diciéndole de pronto a las mujeres, a las familias, en el cuidado de ese núcleo familiar que es la familia, que de pronto diera un consejo a los hogares, usted dentro de su juventud, porque de igual manera pues es joven, pero se le ve una experiencia, se le ve una energía divina, se le ve un consejo pequeño para aquellas familias, para aquellas mujeres, para cuidar más a los niños, para protegerlos, para cuidar más ese núcleo de verdad que está tan acabado, porque cada día vemos menos familias, vemos que cada papá por allí, mamá por allá, hijos, cada uno. Y usted tiene una familia preciosa y tiene una estabilidad emocional y en todos los sentidos. Un consejo para ellos, desde su parte legal, puede decir, o de su parte personal o emocional, no sé. Bueno, mi invitación desde la parte personal es que empezamos a reconocernos valiosos y a no tener inseguridades y ni miedo al compromiso. Tener la certeza de que como seres humanos somos chispitas de Dios valiosísimas y que de una u otra manera merecemos cosas lindas. Si una persona no está para darnos lo que merecemos, pues darle las gracias,
bendícela y continúa tu camino. Ahora, yo no me puedo separar de mis hijos. No me puedo separar de mis hijos. ¿Qué puedo hacer yo? Dar ejemplo. Dar ejemplo, buscar herramientas, intentarlo lo que más pueda. Nunca va a existir barrera para que una madre pueda ser un ejemplo maravilloso. Yo en este momento represento a las mujeres desde no como madre, sino desde la sororidad, que significa la solidaridad entre las mujeres, en dejar de compararnos, ofendernos, envidiarnos, tratarnos mal unas de otras, hablar de entre nosotras, sino en unirnos y crear fuerzas, porque de una u otra manera la mujer también representa un pilar importantísimo en la construcción de la sociedad, porque somos la fuente de vida. Entonces, como fuente de vida, mi invitación es que amemos ese rol, amemos esa posibilidad de poder ser fuentes de vida, y el día que seamos madres, o las madres que son actualmente, lo hagamos con mucho cariño, no sintiendo que nuestros hijos son una carga y que nos limitan de pronto a nuestro progreso profesional, o que nos generan malestar, porque eso el niño lo absorbe. Entonces, de una u otra manera el niño va a crecer sintiendo un abandono o un rechazo, que vamos a ver en la sociedad actual, que son las heridas que de una u otra manera se van a presentar y que van a tener que solucionar, porque como mujeres somos amorosas, tiernas, respetuosas. El lenguaje de comunicación que hoy utilizamos las mujeres hacia las mujeres es muy soez, es muy vulgar, es denigrante. Entonces, ¿cómo es posible que yo no me respete a mí y no respete a las mujeres que me rodean? Sí, entonces, claro, creo que esa también sería otra de las invitaciones, que como mujeres empecemos a ser más solidarias, respetando el lenguaje que utilizamos entre nosotras, y en aceptarnos que también somos diferentes, que no pasa si la otra quiere tener muchos hombres y yo solo uno, no pasa nada, pero es decisión de ella. Sí, no tengo que decirle puntos suspensivos y demás cosas. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctora Natalia. De verdad que para el programa Protagonistas en Acción fue algo maravilloso tenerla acá con nosotros, contándonos una pequeña parte de lo que es el derecho de familia y lo que abarca esta gran rama del derecho. De igual manera, muchísimas gracias. Esperamos que en Protagonistas en Acción podamos encontrarnos en otra nueva oportunidad, y ustedes, televidentes, los invitamos para que vean el programa a las 5 de la tarde todos los sábados. Hasta pronto.